El tema que corresponde esta semana es el tema de análisis discriminante. El análisis discriminante es un análisis de dependencia entre un conjunto de variables cuantitativas, es decir, a nivel de intervalo y de razón, con respecto a una variable categórica que podría ser binaria o politómica. En este caso, nosotros estamos ante lo que le llamamos grupo, que sería la variable cualitativa o categórica de respuesta, que se relaciona con un conjunto de variables independientes. Entonces nosotros estamos viendo por un lugar una técnica multivariante de clasificación y de dependencia, porque busca, por un lado, identificar un modelo que permite establecer las diferencias entre esos grupos con respecto a esas variables medidas u observadas en el conjunto de datos, y también buscar una técnica o un modelo de clasificación. En este caso, nosotros podríamos describir o explicar el grado de importancia que tienen las variables independientes para que suceda el fenómeno cualitativo, y también podríamos tener una regla de clasificación y de pronóstico. En este caso, observando mejor una definición, tenemos pues que el análisis discriminante es una técnica estadística multivariada, recuerden, de clasificación y de dependencia, cuyo objetivo es determinar la existencia de diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables que han sido medidas en ellos mismos. En el evento de existir diferencias, queremos entonces explicar en qué sentido se dan esas diferencias y proporcionar procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos analizados. Es decir, yo previamente tengo identificado los grupos, sus categorías, que sería mi variable cualitativa o categórica, y tendría entonces lo ocurrido o cuáles fueron el concurso de situaciones que se dieron con respecto a esas variables independientes para que el evento se suscitara. Tenemos entonces también que las técnicas estas de clasificación se pueden dividir en supervisada y no supervisada. El análisis discriminante es supervisada porque el investigador de antemano ya tiene una categorización o tiene una definición de esa variable cualitativa o de grupo. En cambio, yo puedo tener un estudio de clasificación no supervisada, por ejemplo, el análisis de conglomerado, que me permite a mí, a través de un conjunto de variables independientes, agrupar elementos, y luego que he agrupado esos elementos de acuerdo a la forma en que ellos son más semejantes, puedo definir grupos o clusters que posteriormente van a ser renombrados o nuevamente nombrados con una clasificación que podría entonces después ser validada a través de una técnica supervisada como la técnica de análisis discriminante. Entonces, una técnica de clasificación para asignar nuevas observaciones y grupos a grupos ya conocidos. Entonces, en el análisis discriminante se puede considerar como un análisis de regresión, donde las variables dependientes categóricas, como habíamos dicho, y tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos. Y las variables independientes son continuas y determinan continuas o también podrían ser cuantitativas discretas, dependiendo de la variable que tengamos, y determinan a qué grupo de pertenencia o a qué grupo pertenece el objeto que nosotros estamos teniendo en nuestro conjunto de datos, o es decir, los objetos o sujetos a los que se les hicieron las mediciones con respecto a diferentes variables independientes y la categoría de grupo. Se pretende encontrar relaciones lineales entre las variables continuas, en este caso entre las variables cuantitativas, que mejor discriminen en los grupos que se han dado a esos objetos. Un segundo objetivo es contribuir o construir en la definición de una regla de decisión que asigne un objeto nuevo, es decir, un pronóstico, que no sabemos clasificar previamente
a uno de los grupos prefijados con cierto grado de riesgo. Es como cuando hacemos una estimación con un valor que no estaba en el conjunto de datos para ver hacia dónde esto perfila con respecto a esa variable dependiente. Entonces, las preguntas de análisis están, primero, ¿cuáles son las variables que permiten discriminar o predecir mejor el valor de y, en este caso, y mi variable respuesta, es decir, las más influyentes, y y, en este caso, si fuera y es cuantitativa, esta pregunta se puede responder también con un análisis de regresión múltiple. Es decir, si y fuera, o sea, mi variable categórica, mi variable respuesta fuera una variable de corte cuantitativo, entonces yo utilizo una técnica de regresión múltiple. Pero si mi variable categórica es cualitativa, entonces esa variable cualitativa podría ser pronosticada o podría ser moldeada a través del análisis discriminante, que me lo permite. Dado un conjunto, la siguiente pregunta es, dado un conjunto nuevo de individuos que representan ciertos valores para la variable x1, x2, xn, es decir, esas variables independientes, se podría predecir o pronosticar el valor de y para dicho individuo ya establecidos los grupos de análisis. Entonces nosotros podríamos, por un lado, ver cómo explican las variables al modelo, o cuál es el grado de explicación de las variables al modelo discriminante, y cómo yo podría utilizar esa técnica o ese análisis para tener una regla de pronóstico o de clasificación, de acuerdo a la intervención de esas variables independientes. Entonces, las aplicaciones prácticas podría ser si una persona solicita un préstamo, sería posible predecir con antelación que ésta cumpla con el compromiso adquirido, es decir, el riesgo de crédito, y cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de un infarto al miocardio, es decir, qué síntomas o signos puede estar presentando una persona a la hora de hacer un chequeo médico que le permita al médico decir qué tan riesgoso es, pero ya en función de un modelo, qué tan riesgoso tiene, cuál es el riesgo que tiene esa persona de ser un candidato a tener un infarto. Se podrá predecir que una empresa se declare en quiebra, es decir, podremos predecir con ciertos indicadores financieros o características de la empresa si ésta tiene probabilidades de quedar en insolvencia. Esa es una forma muy práctica de aplicar el análisis discriminante, así como el poder saber, por ejemplo, si una especie de planta, una especie de animal, de acuerdo a unas mediciones, podríamos clasificarla a un grupo o no de pertenencia. Entonces, es una medida, un método que nos permite predecir pues, asuntos de corte cualitativo. Y lo más importante aquí es que también podemos cambiar el paradigma porque la variable cualitativa que estamos usando se puede transformar en una variable cuantitativa en función de un conjunto de variables cuantitativas, toda vez que la respuesta se da en un número, que es un número que se asocia o se compara con un centroide de grupo, que también es numérico, es como si fuera un promedio. Entonces yo puedo estar aquí trabajando con una transformación de variables de corte cualitativo a cuantitativo cuando nosotros generalmente en nuestro proceso analítico conocido hasta ahora, siempre sabíamos que una variable cuantitativa, ya sea de intervalo de razón, podría generar algún tipo de recodificación o de clasificación y convertirse en una variable cualitativa o podría convertirse en una variable de tipo ordinal de acuerdo a nuestros criterios de análisis. Entonces, pero no podíamos ir al revés, es decir, de una cualitativa a una cuantitativa. Y aquí se rompe un poco el paradigma porque ya sería una variable nueva, es decir, no podríamos generar una variable nueva en el contexto de las variables que han explicado ese fenómeno. También en el problema de investigación
Tenemos que el análisis discriminante, la variable dependiente, ya lo habíamos dicho, es categórica y las independientes son de tipo métrica o cuantitativa. Muchas investigaciones presentan esta condición. Es así que no podrá tener una variable dependiente, que se podrá tener una variable dependiente clasificada en dos grupos, por ejemplo, hombre-mujer, enfermos no enfermos, muertos vivos, entre otras, es decir, tiene o no tiene la característica y en este caso nosotros en función de ciertas características cuantitativas podríamos tener esa predicción. Entonces estamos ante un análisis discriminante de dos grupos. También podríamos tener casos donde hay más de dos grupos o categorías. Por ejemplo, pacientes que han sido diagnosticados con diversos diagnósticos, categorías laborales, o por ejemplo que está en nivel estratégico o está en nivel directivo, en un nivel operativo, en nivel táctico o segmentos de edad, es decir, la edad es una variable cuantitativa, pero yo la puedo segmentar que de tanto a tanta edad es infantes, niños, que va de tanto a tanta edad, adolescentes, adultos y adultos mayores. En estos casos, lo que se requiere es un análisis discriminante múltiple, porque lo que vamos a pronosticar son más de dos categorías. Entonces, tenemos aquí también que el objetivo es determinar primero si existen diferencias estadísticamente significativas en perfiles promedios sobre un conjunto de variables entre dos o más grupos definidos a priori. Es decir, yo conozco los grupos, pero los estoy asociando a un conjunto de variables cuantitativas y yo voy a establecer si existen diferencias en los promedios de los grupos con respecto a esas variables para que me pueda decir si tiene poder o no discriminante una variable o no para hacer un grupo, es decir, para distinguir un grupo. También determinar el conjunto de las variables independientes que explican más la diferencia en los perfiles promedios, establecer el número y composición de las dimensiones de discriminación entre los grupos formados por el conjunto de variables independientes, establecer reglas de clasificación o asignación de unidades a los grupos basados en puntuaciones de las variables independientes y también un conjunto de procedimientos que se utilizan en los tres primeros, es decir, ese conjunto de procedimientos que utilizamos en los tres primeros objetivos es lo que nosotros llamamos análisis descriptivo. Yo voy a describir en qué medida se diferencian las variables con respecto a los grupos, para hacer grupos. También voy a analizar el grado de explicación que tienen cada variable con respecto a la pertenencia de grupos. Y por otro lado, voy a hacer también un análisis de clasificación, que sería el objetivo 4, que sería la parte del pronóstico o de buscar la probabilidad de pertenencia de grupo, que sería la parte ya de carácter predictivo o inferencial. También tenemos un diseño que seguir. La aplicación de un análisis discriminante requiere primero que la variable dependiente y sus niveles de grupo se analicen. Hay que especificar la variable dependiente. Los grupos deben ser primero mutuamente excluyentes, es decir, no debe haber solapamiento o confusión a la hora de decir que se tiene o no tiene una característica que responda a un grupo y debe ser exhaustivo, es decir, si yo no tengo elementos en mi medición original, o sea, cuando voy a concebir la base de datos o el análisis que puedan ser clasificados en algunos, uno de dos, esos valores o esos elementos o esas observaciones deben ser colocadas en un grupo que puede ser otros o un grupo no definido, pero debe ser exhaustivo. Es decir, si yo tengo 40 elementos, todos deben pertenecer a uno de los grupos. Eso se llama que debe ser exhaustivo. No debe quedarse ninguno por fuera, a menos que no sean o no se puedan clasificar y entonces uno tenga que tener la decisión de no tomarlos en cuenta en la observación, ya sea porque es un valor que no se pudo obtener o no se pudo determinar. O en su defecto, crear un grupo adicional donde vamos a tener todos esos que no han sido clasificados, pero vamos a tener la posibilidad de crear confusión porque pueden haber elementos allí que no fueron definidos previamente, pero que sí naturalmente pertenecen a un grupo. Entonces,
uno o busca la manera de rellenar el dato con un grado de aproximación al grupo de pertenencia o toma la decisión de no tenerlos en cuenta en el análisis. Seleccionar las variables independientes generalmente basadas en el conocimiento teórico o previo de un hecho o problema de investigación. Todo esto guarda la levantada o el levantamiento de la información. Esto tiene que obedecer a un problema que, que tenga una teoría o que tengamos, por ejemplo, algún grado de acercamiento epistemológico al problema de investigación para poder entonces decir que las variables que estamos analizando a priori tienen algún tipo de relación con el fenómeno. Y ya después, al utilizar el modelo, nosotros podríamos ir entonces eliminando aquellas que aunque que teóricamente o analíticamente tengan algún tipo de asociación o esperamos alguna asociación, pues matemáticamente no lo sea. También el análisis discriminante es sensible a la relación o a la razón número de casos entre el número de variables. Lo que debe estar entre, en algunos autores dice entre 10 y 20. Es decir, que hay autores que también lo sitúan en 5. Un ejemplo, si yo utilizo 5 como mínimo, significa que si yo tengo 5, debo tener 5 casos por cada variable. Entonces, si yo tengo 5 variables, 5 por 5, 25 casos como mínimo. Puedo tener más, pero lo mínimo de observaciones tendría que ser 25. Pero hay unos que sitúan como mínimo menor 20 observaciones y siempre más que variables independientes. En este caso, si nos vamos a la regla 10-20, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, debe de haber 10 casos por cada variable como mínimo y como máximo 20 casos por cada variable. Pero esto va cambiando de acuerdo al acercamiento teórico que usted le haga o a la lectura que usted haga de diferentes autores. Yo utilizo generalmente mínimo 5 observaciones por cada variable. Es decir, que si tengo 5 variables, 5 por 5, 25 y de allí en adelante yo voy tratando de incrementar el número de observaciones. Los supuestos del análisis discriminante son los que se aplican a las técnicas paramétricas que se originan de los modelos, del modelo lineal general, es decir, la normalidad de las variables predictoras, la homoscedesticidad, es decir, que la normalidad sería que las variables que nosotros vamos a analizar, eh, 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 sus observaciones provienen de una población normal, o sea que las variables tienen que tener un comportamiento casi normal en la mayoría de ellas, tratando la multinormalidad. A veces esto es difícil, pero entonces tendríamos que hacer transformaciones de variables o decidir que si la mayoría de las variables tienen un comportamiento normal, entonces yo podría utilizar mi técnica. No quiere decir que no la podamos usar, pero tenemos entonces algunas restricciones en el uso de los resultados. La homoscedesticidad, que es el principio o la característica que los residuos obtenidos con respecto a, o sea, la diferencia de la observación real y la observación pronosticada con respecto a las variables en análisis, nosotros o esos pronósticos deberían tener un comportamiento constante, es decir, ellas no deberían diferir mucho unas de otras, deberían ser constantes. Y la linealidad de las variables entre las variables independientes. Es la relación, o sea, la linealidad debe estar entre la variable independiente y la variable dependiente. Pero la no linealidad, es decir, la multicolinealidad, es un problema que puede generar alguna inflación de la varianza total explicada que podría entonces generar sobreestimaciones del modelo por la influencia que tienen las variables independientes entre ellas, que es distinto a lo de factorial. Nosotros tenemos que tener una relación tal, pero que no llegue a tener multicolinealidad.
El análisis discriminante es bastante robusto frente a a la no normalidad moderada, es decir, lo que les decía de que puede que tengamos variables, un conjunto de variables y algunas de ellas no tengan el comportamiento normal y a pesar de haber hecho las transformaciones, no logremos. Pero si es muy alta la no normalidad, puede distorsionar las estimaciones de las funciones discriminantes. Ante heteroscedasticidad, es decir, que no tengamos homoscedasticidad o el comportamiento de los residuos no sea consistente o su varianza no sea, que su varianza no sea constante, es decir, que sea constante, esto puede afectar el proceso de clasificación, lo que puede reducirse al incrementar el tamaño de la muestra o utilizar funciones discriminantes cuadráticas. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Hay textos que nos dan guía de cómo ir mermando la heterocedasticidad, es decir, a través de qué transformaciones podemos apegarnos para poder entonces disminuir ese efecto. También debe tenerse cuidado con lo que me hablaba, con la multicolinealidad de las variables y la autocorrelación serial, al igual que en la regresión lineal. Ojo, la autocorrelación serial se da no solamente en base de datos donde tenemos la variable tiempo, también se puede dar en un conjunto de datos de corte donde una observación al efecto de cómo muestreamos y seleccionamos haya tenido la posibilidad de que la selección de un elemento y ese elemento en algún momento está condicionado a su respuesta a alguno que sistemáticamente o aleatoriamente nosotros seleccionamos como siguiente observación. Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer muestreo en oficinas y voy a muestrear empleados, puede ser que en la selección, al seleccionar, tuve la posibilidad de seleccionar aleatoriamente, usando una aleatoriedad simple, sin acomodo, pude tener la posibilidad de seleccionar elementos muy seguidos o muchos elementos que están muy relacionados entre sí porque, por ejemplo, tenían el mismo tiempo de antigüedad o tenían, por ejemplo, una función similar o tenían relaciones muy cercanas que permiten que las respuestas estén condicionadas. O, por ejemplo, cuando yo voy a hacer algún tipo de muestreo en viviendas y que yo voy a escoger sistemáticamente o que yo voy a escoger manzanas y calles y resulta que las manzanas y calles que yo seleccione fueron tengo en alguna medida gran número de viviendas que en una barriada fueron las primeras y que en alguna forma esas personas se conocen de más tiempo o tienen alguna relación. O por ejemplo, que una vivienda, cada 5 viviendas escoja una y resulta que en alguna medida, por algún tipo de característica, en la ubicación en que esté, la respuesta tenga algún tipo de condicionamiento. Entonces también puede haber alguna autocorrelación en esos elementos. Entonces nosotros podríamos usar, en este caso, para la multicolinealidad, el análisis de esa autocorrelación lineal para ver el efecto del tiempo en las respuestas, pero también el efecto de la disposición de las muestras de acuerdo a su cercanía o alguna característica que las haga dependientes. Entonces, el análisis discriminante es sensible a datos aberrantes, por lo que hay que evaluar los datos y corregir antes de iniciar el análisis. Es decir, si yo tengo valores extremos, yo puedo tener un elemento que no pueda clasificar. Eso también ocurre en análisis de clúster y tendríamos que ver cómo nosotros podemos analizar si ese análisis aberrante o extremo es real o si fue producto de un mal procedimiento en la medición. También tenemos la estimación de las funciones discriminantes. La estimación de las funciones discriminantes tiene como finalidad
obtener una o más funciones discriminantes, que son también combinaciones lineales de las variables independientes, estructuradas de manera tal que el conjunto de pesos sea óptimo para discriminar máximamente entre grupos, es decir, en forma eficiente esos grupos, por lo que el análisis discriminante es un proceso de maximización matemática. También podría interpretarse como maximizar la variación, o sea, o la información entre grupos con respecto a la variación intragrupos. Es decir, yo voy a ver cuál es el poder que existe, o sea, cómo yo maximizo la, la información sistemática que existe o que generan esas variables para determinar la pertenencia de grupos como esa separación de los grupos. También aquí también se genera, como vimos, esto tiene combinaciones lineales, es decir, también trabaja con álgebra matricial. En este caso, viendo las distancias de los grupos con respecto a esas variables en su conjunto. Entonces, el primer autovalor tiene un autovector asociado cuyos elementos normalizados son los pesos de la primera función discriminante, con los que se maximiza la discriminación, porque siempre la primera función va a discriminar más que la segunda y la tercera dependiendo de los grupos que tengamos. Cuando hay dos grupos, se obtiene una función discriminante. Cuando hay más de dos grupos, pueden obtenerse más funciones discriminantes. En principio, siempre vamos a tener n menos 1 funciones discriminantes dependiendo n del número de grupos que hay. Quiere decir que si yo tengo dos grupos, genero uno. Si yo tengo tres grupos, genero dos funciones discriminantes. Si yo tengo 5 grupos, yo voy a generar 4 funciones discriminantes. Y así es la lógica de esa función discriminante. Entonces, lo que hace esto es busca los pesos, que serán los autovalores normalizados ortogonales entre sí y con respecto al primero, segundo, tercero y así sucesivamente, de modo tal de que explican cada vez menos la proporción de la variación entre ellos, o la varianza o la información explicada por las variables al fenómeno. Entonces, lo que vemos aquí, que vamos a tener funciones discriminantes que van a ir en forma jerarquizada, siendo siempre las primeras las que estén generando mayor información. Como resultado se obtiene una o varias combinaciones lineales o funciones discriminantes que se expresan por una función. Aquí la coloqué así, pero las funciones discriminantes, a diferencia de las funciones o de las componentes o los factores, tiene un intercepto. Es decir, tengo un coeficiente numérico dentro de él, un coeficiente numérico que no está asociado a una variable, es mi intercepto, donde z, o mi coeficiente independiente, donde z es la puntuación discriminante, ahí es el peso discriminante para la décima variable, y y es la variable independiente predictora. En este caso, independiente predictora, es decir, ellas serían las variables explicativas, y z, en este caso podríamos poner d, para ver discriminante, esto sería la variable o la función discriminante que resultó de ese proceso analítico. Entonces, en forma genérica, mi función discriminante, aquí puse z, pero no es para que piensen que no es una z por datos tipificados, sino que z para una variable puede ser y, puede ser d, va a ser igual a, que sería el término independiente, que en este caso es el intercepto, más el peso de la primera variable en la función, el segundo peso, el tercer peso, que serían los coeficientes de ese modelo. Entonces, z sería la discriminante de la función, sería el discriminante de la función discriminante j para el objeto k. Es decir, que yo puedo tener luego calculado también estos valores para cada objeto. Tengo funciones discriminantes que podrían ser asociadas a esos objetos.
tendría entonces puntuaciones discriminantes. A sería intersección en el eje Y, W, como les decía, el peso o el coeficiente que está asociado a la variable independiente. X sería la variable independiente para cada objeto y la media de un grupo se denomina centroide. Nosotros vamos a tener un promedio de grupos denominado centroide que indica la localidad típica, es decir, es el valor que, que minimiza las distancias existentes de los elementos con respecto a ese grupo para ese conjunto de variables. Aquí lo dicho ya matemáticamente indica la localización típica de cualquier individuo dentro de un grupo en particular. Y una comparación de los centroides de los grupos muestra qué tan alejados se encuentran en relación a la dimensión considerada. Es decir, mi centroide viene siendo un promedio que me dice la distancia que tiene, como dice, minimiza la distancia de los objetos, pero lo que yo voy a buscar y también me permite ver cuáles están más alejados. Entonces, lo que yo veo es el resultado de la función discriminante con relación al centroide. Entonces, como esto lo voy a aplicar a cada objeto o sujeto que generó la información, yo comparo el resultado con el centroide y me va a decir cuál es el grupo al que pertenece. Entonces, yo voy a tener en la clasificación y en la discriminación funciones discriminantes lineales de Fisher y voy a tener también funciones discriminantes canónicas. Vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, las funciones discriminantes lineales de Fisher permiten diferenciar los grupos para el proceso de clasificación. Son combinaciones lineales de las p variables, interviniendo cada una con el peso diferente que indica la mayor discriminación. Y las funciones discriminantes canónicas sirven para la predicción óptima del grupo a que pertenece un individuo. Entonces, por un lado, esas funciones me van a ayudar a mí a tener dos elementos para poder pronosticar y para poder clasificar. En este caso, si fuera para dos grupos, lo que busca es que identificar, por ejemplo, el grado de clasificación que se puede hacer una observación en un grupo correcto según el valor de la variable clasificadora. Entonces nosotros tenemos un grupo 1 y 2 y entonces tenemos un eje discriminante que lo que busca es buscar cuál es el grado de asociación o no que existe entre las variables para generar grupo y cuál es el poder predictor. La mecánica es calcular un promedio de las puntuaciones discriminantes para todos los individuos de un grupo particular y este promedio se denomina centroide. Hay tantos centroides como grupos existan. Entonces, si yo tengo tres grupos, yo voy a tener mis tres centroides que son los que me van a ayudar a ubicar el resultado de la función discriminante para identificar a cuál se acerca más con respecto al centroide de grupo. Después, esos centroides nos dan una posición típica de los individuos de un grupo particular y una combinación de los centroides de los grupos, una comparación, perdón. Y esto me va a decir quién está más alejado o más cercano a esa función discriminante. El contraste de significación de la función discriminante es una medida generalizada de la distancia entre los centroides de los grupos y se calcula comparando las distribuciones de las puntuaciones discriminantes para dos o más grupos. Esto lo vamos a observar más claramente en los ejercicios. Si el solapamiento, cuando hablamos de solapamiento, es cuando tengo elementos que están cercanos entre ellos, es decir, que podría haber un grado de confusión. Entonces, si ese solapamiento es pequeño, la función discriminante separa bien los grupos. Mientras que si es grande ese solapamiento, la función discrimina peor. Es decir, puedo tener objetos que tienen confusión entre el hecho de pertenecer a uno o a otro grupo. Los centroides de clasificación estadística o los contrastes de clasificación estadística más utilizados son la lambda de Wilkes, el criterio de mayor autovalor y la distancia de Mahalanobis y la razón F de Fisher.
Entonces nosotros en el procedimiento realizamos el análisis estadístico descriptivo de los datos y de los grupos para evaluar los supuestos y realizar el análisis de varianza que me permiten determinar cuáles variables discriminan más, es decir, cuáles tienen más poder discriminador, cuáles ejercen más poder para diferenciar grupos. Aquí lo que se utiliza es un análisis o unas ANOVAs univariadas, donde nosotros lo que vamos a ver es la igualdad de las medias de grupos para cada variable independiente. También puede contrastarse con ese lambda de Wilks, y la cual esto nos permite detectar si los grupos difieren en las variables de clasificación seleccionadas. Esto lo vamos a ver poco a poco en los cálculos. Vamos a calcular esa lambda de Wilks, que es la que nos va a ayudar a hacer la discriminación, del que se obtiene una significación por medio de la distribución F. Un estadístico lambda de Wilks, mientras más cercano a cero, es decir, mientras más pequeño sea, y mientras más alto sea el valor F, entonces tiene mayor poder discriminante esa variable. Por el contrario, más cercano a 1, el poder discriminante es pobre. Entonces aquí nosotros podríamos ver la F mayor y el lambda de Wilks menor, el que me va a decir cuál es la variable que tiene más poder discriminante. Y observar los autovalores o eigenvalues y el contraste de las funciones con sus lambdas de Wilks a través del análisis canónico. ¿Qué obtenemos de las funciones discriminantes canónicas? Y nos genera una correlación canónica. La correlación canónica es aquella que se calcula cuando nosotros tenemos un número plural de variables independientes y un número plural de variables dependientes. Porque la variable dependiente, que es categórica, cada categoría dentro de la variable se genera o se considera un grupo, es decir, como si fueran categorías o clasificaciones distintas. Entonces, ese grupo o ese conjunto de grupos puede ser binario o dicotómico o puede ser múltiple. Entonces ya estamos, a diferencia de lo que es análisis de correlación lineal, múltiple visto desde el esquema de tener una variable de respuesta y tengo varias variables predictoras. En este caso yo tengo varias variables predictoras, tengo una variable categórica cuyas categorías o clasificaciones se definen como si fueran variables o características. Entonces, se genera en este caso el análisis canónico para interpretar la correlación entre las funciones discriminantes y la pertenencia de grupo. Entonces, se hace una evaluación del ajuste global y puede utilizarse en este caso la correlación canónica, la matriz de clasificación y las distancias Mahalanobis, que serían las distancias que hay entre el objeto con respecto a el centroide del grupo. Vamos a ver la interpretación de los resultados. Si la función discriminante es significativa y la seguridad de la clasificación es aceptable, se puede realizar interpretaciones sustantivas sobre las variables predictoras y sus relaciones con la pertenencia al grupo. La interpretación debe basarse en tres tipos de información. Los pesos discriminantes estandarizados, que ellos nos dan cuenta de la forma en que esos coeficientes estandarizados pueden ser mayores o menores, pero en valor absoluto, nos dice el poder discriminante que podría tener esa variable en función de ese peso o ese coeficiente discriminante estandarizado, la saturación discriminante a través de la matriz de estructura que ella nos va a señalar y jerarquizar, hacer una jerarquía o jerarquizar las variables en las funciones de acuerdo al poder explicativo. Esto le llaman la matriz de estructura y los valores de las F parciales que nos permiten también identificar ese poder discriminante. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es con la ubicación, por ejemplo, de pertenencia
de los salmones. Aquí el ejemplo nos dice, para regular la pesca de salmón, se desea identificar si el pescado es originario de Alaska o de Canadá. 50 peces de cada lugar de origen fueron capturados y pesados cuando vivían en agua dulce y cuando vivieron en agua salada. Entonces tenemos dos variables, pesos del salmón cuando vivía en agua salada y pesos del salmón cuando vivía en agua dulce, con respecto a si ellos eran originarios de Alaska o de Canadá. El objetivo es el de poder identificar si los nuevos pescados vienen de criaderos en Alaska o Canadá. Los datos se muestran a continuación. Tenemos las estadísticas descriptivas, donde yo tengo la información, por ejemplo, en agua dulce, cuál ha sido el peso de estas especies, el promedio de las especies provenientes de Alaska y provenientes de Canadá en agua dulce. Y tengo también el peso de los salmones el promedio de los provenientes de Alaska y Canadá en agua salada. Si observamos, hay diferencias en los valores numéricos para el agua dulce y el agua salada, tanto para los de Alaska como los de Canadá. Nosotros vemos los valores extremos y tenemos también en alguna medida la media recortada o ajustada al 5%, que es un promedio que elimina los valores extremos, superiores e inferiores, las medianas de grupo, y también tenemos las desviaciones estándar, tenemos también el mínimo, tenemos el máximo. Miren que en agua dulce los pesos para Alaska son menores que los pesos para el agua salada en Alaska. Y tenemos que los pesos en agua dulce para Canadá son más altos que los pesos cuando fueron criados en la parte de su vida que fueron criados en agua salada. Entonces nosotros estamos viendo aquí pues algún tipo de posibilidad de discriminación, nada más de manera intercuartílica. Comparada. El rango intercuartílico nos da los pesos que contienen para cada una de estas características el 50% central de las observaciones, y tenemos pues en alguna medida también las características de las asimetrías y la kurtosis, y esto se puede evaluar posteriormente para analizar así lo que es la forma de la distribución. Entonces, este es unos análisis descriptivos de las mediciones. En un gráfico de dispersión, pues allí en forma manual se ve que hay dos especies. Por ejemplo, aquí tenemos la variable agua dulce y agua salada, que están delimitadas. En algunas medidas tenemos un grupo que está cercano o hace límite, no están tan separadas. Y tenemos en este caso dos especies que tienen algún tipo de solapamiento o podrían tener un tipo de solapamiento dentro de las Alaskas, las de Canadá dentro de Alaska. Lo que se observa aquí que puede ser a futuro que en el poder discriminante Alaska discrimine mejor, las especies de Alaska discriminen mejor que las especies de Canadá. Entonces tenemos la prueba de normalidad, donde su hipótesis es los datos siguen una distribución normal, sería mi hipótesis nula, contra la alterna que los datos no siguen una distribución normal, y realicé la prueba de normalidad. En este caso vamos a utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y vamos a ver entonces en este caso, que es para muestras grandes, son 100 muestras, y tenemos en este caso para la variable agua dulce y salada, ella en su conjunto, independientemente que tengamos especies originarios de Alaska o de Canadá, ambas nos dan normales en una significancia del 5%.
¿Por qué nos dan normales? Porque nosotros no podemos rechazar o no existen con estos datos suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula y nosotros podemos decir que ambas variables tienen un comportamiento casi normal. Y tenemos aquí las pruebas ya para grupos, Alaska y Canadá por separado, y Alaska y Canadá por separado, tanto para agua dulce y agua salada. Allí, por ejemplo, en Canadá en agua dulce, vemos pues que la prueba es significativa, sin embargo está casi en un umbral, entonces allí podríamos entonces decir, pero a pesar de eso nosotros estamos encontrando que tienden a ser casi normales. En este caso, si nosotros quisiéramos ser más rigurosos, podríamos tomar para ese específicamente para ese grupo algún tipo de ajuste. También tengo la prueba de igualdad de medias. La prueba de igualdad de medias lo que hace es definir, por ejemplo, eh, una prueba de diferencias significativas entre los pesos de agua dulce y los pesos de agua salada. Nuestro F más alto en agua dulce, es decir, que sería la variable que tiene mayor poder discriminador. Sin embargo, ambas tienen poder discriminador, porque ambas son significativas. Y los valores están alejados de 1. Altos valores de F, como les decía, y pequeños de lambda, señalan que las medias de las variables son significativamente diferentes o estadísticamente diferentes. También tengo las matrices de varianza-covarianza. En este caso lo que se hace es que me estoy ubicando, por ejemplo, que la media, en este caso estoy viendo la media, ¿verdad? La media del grupo, de la media para el grupo 1 de agua dulce es igual a la media del grupo 2 de los pesos en agua dulce y ellos me están diciendo que no son iguales. Y aquí es la media o el peso medio para el grupo 1, en este caso, por ejemplo, Alaska en agua salada, es igual a la media de los pesos en agua dulce para los de Canadá. Entonces estamos diciendo que no son iguales. Este resultado muestra el análisis de varianza de un factor sobre la igualdad de la media de grupos para cada variable independiente, así como se los había señalado. En este análisis se puede comprobar si las varianzas de cada grupo son iguales con respecto a los promedios de esas variables en comparación de grupos. En este caso rechazamos la hipótesis que las medias son iguales y concluimos que el peso del salmón en agua dulce y en agua salada son importantes a la hora de discriminar la procedencia de los salmones. El resultado muestra que las mediciones, las variables, son discriminadoras o explicativas, es decir, que hay diferencias significativamente, hay diferencias estadísticas significativas en los pesos de las variables para hacer diferencia de grupo. También tenemos la M de Box, que es un contraste sobre la igualdad de las matrices de varianza-covarianza de los grupos. Para tamaños de muestras suficientemente grandes, en este caso tenemos 100 datos, el valor de P no significativo quiere decir que no hay evidencia suficiente de que las matrices difieran. Pues si yo tengo un valor de P significativo, es decir, que sea inferior al 5%, entonces voy a encontrar que las matrices difieren significativamente, es decir, las matrices de covarianza o de varianza-covarianza de los grupos son distintas. Esta prueba es sensible a la desviación en la normalidad multivariada, es decir, nosotros, por eso, como estamos haciendo inferencia, nosotros tenemos que tratar de que esas variables que utilizamos tengan comportamiento casi normal. Entonces, lo que vemos aquí, pues, por un lado, los logaritmos, estamos viendo los logaritmos de la determinante de las matrices de correlación, de la correlación, vamos a decir, de covarianza,
Y lo que estamos observando que Alaska, como les decía, Alaska va a tener un poder de discriminación mayor. Y también lo que estamos observando aquí es que la M de Box, que es una prueba o una inferencia, en lo que nos está diciendo nos da 0.01 es significativa, quiere decir que la matriz S de XY1, vamos a suponer S de XY para el grupo 1, es igual a S de XY del grupo 2. Entonces, es decir, que las matrices de las covarianzas o de las matrices varianza-covarianza para el grupo 1 es igual a las del grupo 2. Entonces, como nosotros estamos rechazando, estamos diciendo que son grupos distintos o estadísticamente distintos. La prueba de M de Box sirve para contrastar la igualdad de las matrices de varianza-covarianza, de tal manera que si P es significativo, es decir, que sea menor de 5%, 0.05, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, o de igualdad de matrices. Quiere decir que la forma en la estructura de las relaciones del grupo Alaska con respecto al grupo Canadá son distintas. En algunos casos, el tamaño de la muestra, cuando sea pequeño, es decir, que tengamos pocos datos, el test no se puede realizar. El paquete puede decir que no nos podemos realizar. Entonces lo que hacemos es observar las desviaciones típicas que hay o las covariaciones que existen en esas matrices de covarianza y vemos entonces qué tan parecidas o diferentes son. Y podemos entonces hacer un análisis de diferencias de esas desviaciones o esas varianzas de elemento a elemento. La prueba M de Box señala que la matriz de covarianza del grupo Alaska es estadísticamente diferente al grupo de Canadá. Entonces, para aquí, que sería entonces el origen de los salmones. Por otro lado, tenemos el resumen de funciones discriminantes canónicas. Estas funciones discriminantes canónicas siempre son n menos 1 función discriminante dependiendo del número de grupos. Supongamos que n es el número de grupos. Yo si tengo una variable categórica de dos grupos o dicotómica, entonces voy a generar una función discriminante, como es el caso acá, que tengo dos grupos, Canadá y Alaska. Entonces voy a generar una sola función discriminante. En el caso que tengamos más de dos grupos, entonces va a generar un número menor de funciones en relación a grupos. Es decir, si tengo tres grupos, voy a generar dos funciones. Si tengo cuatro grupos, voy a generar tres funciones y así sucesivamente. En ella se presenta una fila numerada para cada función discriminante y la variación explicada por cada función. Es decir, cuánto explica esa función o cuánto explica esa función las diferencias existentes entre cada elemento sujeto al grupo con respecto a la varianza total explicada por esas variables que están generando la diferencia entre un grupo y otro. También se presenta la correlación canónica, en la que una correlación canónica alta indica que las variables discriminantes permiten diferenciar grupos. En este caso tenemos que la primera función, en este caso la única, tiene un autovalor bastante grande y quiere decir que esa función discrimina en su totalidad o recoge toda la información de todas las variables que generaron diferencia de grupo. Y la correlación que existe entre las variables y la función es significativamente alta. También tenemos el resumen de las funciones discriminantes canónicas, que en este caso vemos a mayor valor del estadístico comparado con el lambda, vamos a encontrar a pequeños valores del lambda Wilks y mayores valores del estadístico de prueba, vamos a encontrar mayor significancia. En este caso, lo que nos está diciendo los resultados es que esa lambda de Wilks es un test para comparar la media de todas las funciones discriminantes en todos los grupos. De tal manera que si es significativo, que en este caso lo es decir, menor que 5%,
nos llevará a aceptar que existen diferencias de comportamiento entre las medias de los grupos. Entonces, en ambas funciones, la prueba es significativa, por lo que ambas marcarían diferencias entre grupos. También se puede decir que los valores de lambda próximos a cero indican que la diferencia es debida a la diferencia entre las medias. Valores próximos a 1 indican que hay un grafo parecido entre los grupos. En este estudio, la función es significativa para diferenciar grupos. También en estas funciones discriminantes canónicas tenemos ahora los coeficientes de las funciones discriminantes canónicas estandarizadas que nos dan una visión del poder explicativo. Entonces, como esto está en función de valores estandarizados, yo puedo decir que en valor absoluto, agua dulce discrimina la variable agua dulce tiene mayor, ambas tienen poder discriminador, pero agua dulce tiene mayor poder discriminador que agua salada. Y en la estructura yo encuentro pues en forma, ella me la organiza en forma jerárquica, colocándome agua dulce como la función, como la variable que está dando mayor explicación a la función a la hora de hacer grupo. Y en segundo lugar pues está agua dulce. Aquí lo que vemos es las correlaciones, esto se analizan como las correlaciones dentro de grupos combinados entre variables discriminantes canónicas estandarizadas. Las variables se ordenan por tamaño en valor absoluto de correlación dentro de la función. Cuando tenemos más variables, ellas nos va a señalar cuando tenemos más funciones, ellas nos va a decir en qué función, o podemos observar en qué función, qué variable tiene mayor poder explicativo. Con la matriz de coeficientes estandarizados y la matriz de estructura, se presentan las correlaciones entre las funciones discriminantes y las variables. Podemos estudiar que las variables son más influyentes en las funciones discriminantes. Entonces aquí ya vimos cuál influye más. Influye más agua dulce o el peso de los salmones en agua dulce. Y luego le sigue en orden de importancia el agua salada. Ambas variables, como les decía, discriminan y tienen poder explicativo. Pero ya vimos que agua dulce, el peso de esos salmones, es más influyente en la función discriminante canónica. Ahora tenemos las funciones discriminantes que se calculan a través del cálculo anterior y lo que vamos a tener es las coeficientes de las funciones discriminantes canónicas que van a ser las que vamos a describir en el modelo. En este caso yo tengo una constante que sería mi valor independiente, el intercepto, y los coeficientes de las funciones. La siguiente tabla muestra los coeficientes no tipificados de las funciones canónicas discriminantes que permiten pues después correr ese modelo y obtener las puntuaciones discriminantes en cada individuo, así como la ubicación, es decir, después yo voy a comparar ese valor obtenido con el centroide de grupo para decir hacia qué grupo tiende más esa observación. Entonces tenemos aquí el cuadro de las funciones, el de los centroides, es decir, el centroide para la función 1 de Alaska sería menos 1,44 y para Canadá sería 1,44. Aquel valor que corrido en la función, en el objeto o el sujeto del conjunto de datos, corriéndolo y reemplazando los valores de las variables originales, aquel que se acerque más a menos 1,44 a Canadá me va a decir a cuál grupo pertenece. Entonces, nosotros tenemos aquí D1, que es la función cuyo resultado al reemplazar, como dice, los valores en las observaciones originales, nos va a decir ese valor, cómo lo vamos a comparar con respecto a su centroide y hacia cuál va a tener mayor cercanía. El valor de menor distancia presente es el grupo que presente es el de menor, el grupo al que pertenece. La menor distancia presentada entre la corrida y el valor del centroide me va a decir realmente a cuál grupo pertenece. Entonces aquí tenemos el modelo genérico que sería el intercepto más 0,45 X1 que sería agua dulce menos 0,018 X2 que sería el peso en agua salada. Y esto entonces lo corremos en los objetos o sujetos originales.
Esto es una función discriminante. ¿Por qué? Tengo una función discriminante porque tengo dos grupos. Y lo que se va a comparar es su valor con respecto al centroide. Luego vamos a tener también la probabilidad de clasificación. En este caso, hasta el momento hemos visto o revisado el análisis discriminante descriptivo, donde vemos el poder explicativo que tiene cada variable al objeto y generamos una variable, una función discriminante por encontrarnos en un análisis discriminante de dos grupos, es decir, binario, entonces, o dicotómico. Entonces, procedemos a analizar ahora el análisis, a realizar el análisis predictivo, es decir, en función de esas variables que ya nosotros hemos encontrado que explican el fenómeno, vamos a calcular las probabilidades de pertenencia. Vamos a generar las funciones clasificadoras. En este caso, nosotros vamos a generar tantas funciones clasificadoras como grupos haya. Ahora vamos a decir cómo ellas se analizan. Entonces partimos con las probabilidades previas y esas probabilidades previas usted puede señalarlas como equiprobable o según la frecuencia real de cada grupo. En este caso es indistinto porque todas tienen el mismo tamaño, o sea, tenemos 50 elementos para Alaska y 50 elementos para Canadá. Hay problemas donde estos pesos pueden cambiar, pero nosotros podemos partir ya sea por calcular las probabilidades previas en función del peso real o en función de considerarlas equiprobables aunque no lo sean. En este caso se trata pues indistintamente porque los grupos son del mismo tamaño. Se procede al cálculo de las funciones clasificadoras o funciones discriminantes de Fisher. Las funciones discriminantes de Fisher o las funciones discriminantes lineales de Fisher son las funciones clasificadoras y las funciones discriminantes canónicas son las funciones que me van a dar resultados en función de un valor que voy a relacionar con un centroide. En este caso, a diferencia de las funciones discriminantes canónicas, que cuentan con n-1 grupos, o sea, n-1 funciones en función de cuántos grupos tenga. En este caso vamos a tener en las clasificadoras tantas funciones como grupo haya. En este caso particular se tratan de dos grupos, por lo que se tienen dos funciones discriminadoras o clasificadoras, cuyo resultado se analiza en términos de probabilidades de pertenencia a grupos. Si yo corro esta función, por ejemplo, y esta función en los datos originales, voy a tener dos valores, y aquel valor para la función clasificadora que se acerque más a 1, significa que hay más probabilidad de pertenencia a el grupo que tenga el mayor valor. Esto va a estar entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, la función clasificadora para Alaska sería, voy a poner K1 y C1 y C2 también puede ser, pero aquí para que tuviese mayor entendimiento, Alaska, ¿verdad? Esta función va a ser igual a el intercepto, que sería menos 101.377, más el coeficiente de la variable agua dulce en Alaska para la función de clasificación, que sería 0.371 por el valor que tenga el peso de agua dulce en el objeto, más 0.384, que sería el coeficiente para asociado a la variable pesos en agua dulce. Entonces, y lo mismo hago para Canadá. Al correr esto en los valores originales, aquella función que se acerque más a 1 es entonces el grupo de pertenencia. Luego se pueden generar las gráficas para los dos grupos. Cuando son para dos grupos, se generan columnas. Cuando son para más de dos grupos, se generan unas gráficas de dispersión que pueden presentarse separadas por grupo o combinadas. En este caso, como tengo dos categorías o dos grupos, ellas se presentan en forma de histogramas o gráficas de columnas. Se observan elementos de un número mayor de, o sea, se observan elementos de un número mayor de elementos de Alaska solapados en Canadá y muy pocos de Canadá solapados en Alaska, por lo que se espera que Canadá tenga mayor probabilidad de pronóstico en comparación a, aquí tengo aquí Alaska
y aquí tengo esto, aquí tengo Canadá. Entonces, yo voy a tener, en este caso, algunos elementos solapados en Canadá que tenga mayor probabilidad de pronóstico en comparación con Alaska. Veamos cómo queda esto. Aquí vemos los solapamientos, porque esto lo dice el profesor que cayeran en cero. Aquí de Canadá tengo pocos elementos que caen en los valores inferiores de Alaska. Y acá tengo más elementos de Alaska que caen en los valores de Canadá. Observemos ahorita aquí, nosotros estamos viendo pues que al ver la clasificación, yo tengo aquí en Alaska, por ejemplo, en Alaska yo tengo 44 elementos, esto se lee así como si fuera un teorema de Bayes, los resultados clasificadoras se realizan aplicando el teorema de Bayes y se observa que Alaska presenta una probabilidad de clasificación del 88%, es decir, que la probabilidad de que el modelo discrimine o pronostique un salmón originario de Alaska, que realmente proviene de Alaska, es de 88%, es decir, es una probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de decir o pronosticar a través del modelo discriminante o a través de la probabilidad de estimación o estimar que un elemento proviene de Canadá cuando realmente es de cuando realmente es de Alaska, es entonces 88%. Esto es así. Yo tengo 44 elementos que fueron bien clasificados de 50. Esto es la probabilidad, es decir, se calcula la probabilidad de pronosticar o clasificar en Alaska, originarios de Alaska, cuando realmente son de Alaska, es decir, en forma horizontal o de línea. Tengo 44 de 50 elementos, o sea, 54 elementos pronosticados en Alaska de los 50 que realmente son de Alaska. Entonces tengo una probabilidad condicional. Eso me da 88%, que sería 44 entre 50, probabilidad condicional. Y luego tengo, por ejemplo, 49 elementos que fueron pronosticados en Canadá, dado que realmente pertenecían al grupo de Canadá. 49 elementos fueron clasificados correctamente de 50. Eso me da 98%. Y tengo una probabilidad de errar mucho mayor, es decir, la probabilidad de pronóstico de Alaska, en este caso me da 12%, es la probabilidad de fallar. Es decir, yo estoy pronosticando 6 elementos como de Canadá cuando realmente son de Alaska. Entonces ahí yo tengo una mala clasificación. 6 elementos de 50 fueron mal clasificados. Y de Canadá, pronostiqué uno como Alaska, ¿verdad? Cuando realmente era de Canadá. Quiere decir que el poder clasificador de Canadá es mucho mayor que el poder clasificador de Alaska. Entonces tenemos la certeza de probabilidad de clasificar correctamente el origen de los salmones. Entonces eso se calcula haciendo el teorema de Bayes o la suma de las partes, la probabilidad de la suma de las partes. Es decir, eso debe dar 93% de casos agrupados originalmente clasificados correctamente, que sería la probabilidad de clasificar correctamente Canadá, es decir, que sea de Alaska y realmente pertenezca a Alaska, más la probabilidad que sea Canadá y la probabilidad de haber sido originalmente de Canadá. En este caso, esto se lee así. El poder discriminador, es decir, la probabilidad de discriminación va a ser igual a la probabilidad de tener un elemento de Alaska por la probabilidad de haber pronosticado uno de Alaska, pronosticado en Alaska, dado que realmente era un elemento de Alaska.
y tengo la probabilidad más la probabilidad o el peso de elementos de Canadá por la probabilidad, o sea, de sacar un elemento de Canadá por la probabilidad de, haber pronosticado un objeto como originario de Canadá, dado que realmente estaba en el grupo de Canadá. Esto matemáticamente me da 0.93, que sería 0.10, 0.50%, o sea, 50% por 88%, más el 50% por esto es 98%. Entonces lo que estamos observando aquí, que estas serían en su conjunto la probabilidad conjunta de uno y la probabilidad conjunta de otra, que emergen de la probabilidad de las partes. Entonces tenemos un 93% de probabilidad de clasificación correcta en este análisis discriminante. Y tenemos la certeza que vamos a tener mayor probabilidad de clasificarlos de Canadá cuando correctamente son de Canadá. Y aquí siguen lo de las puntuaciones. Entonces, en las puntuaciones, yo tengo mi función discriminante, una función discriminante canónica, por ejemplo, aquí, función discriminante canónica, y tengo dos funciones discriminantes clasificadoras, que serían las que tienen que ver con probabilidad. Entonces, vamos a empezar con el objeto 2 porque es más rápido de identificar, ya le explico el primero. Entonces, yo tengo, por ejemplo, que 1.33 se acerca más a 1.44, que son los provenientes de Canadá. Mientras que esto acá, cuando voy a la probabilidad, está en la función de Canadá. Es decir, la segunda función clasificadora clasifica Canadá y la primera función clasificadora clasifica Alaska. Es decir, la probabilidad de clasificación en este caso para ese objeto es del 98%. Entonces, eso me lo sitúa en Canadá. Cuando esto realmente estaba, aquí tenemos nosotros, es lo que está haciendo el clasificador, pero este elemento está mal clasificado toda vez que su origen es de Alaska. Así ocurre, pero entonces en algunos casos vamos a tener mayor o menor certeza. En este caso tengo Canadá el primero, donde las probabilidades me dan ambigüedad. Esto está más positivo, entonces yo puedo decir que se acerca más a 1.44 y tengo más peso, o sea, un 57% de casi paridad, un 57% de probabilidad de clasificar, de que sea clasificado, que me lo esté clasificando en esta función clasificadora de Canadá. Entonces nosotros estamos viendo aquí que, por ejemplo, estos dos primeros fueron mal ubicados. Ya el segundo, Alaska, o sea, este que está aquí, o sea, menos 1,85 y su probabilidad es más cercana a la función clasificadora 1. Y eso es lo que observamos. La primera función tiene que ver con el centroide de comparación, que estaba situado en 1.44 para Alaska y estaba clasificado esto, por ejemplo, creo que era así. Vamos a ver acá atrás porque no recuerdo. Aquí está, menos 1.44 para Alaska y 1.44 para Canadá. En este caso, él me está diciendo Canadá porque me da positivo, pero ahí hubo un error en la clasificación, que es lo que se da a la hora de ver el poder de clasificación. En este caso, este es negativo y es el que se acerca más en este caso, a Alaska. Tenemos, por ejemplo, puntuaciones obtenidas de las funciones discriminantes canónicas que se compara con los centroides de los grupos. Canadá, aquí nos dice 1.36, 136 se acerca más a Canadá, positivo. Y vamos a ver acá, volvemos a ver acá para recordar, estamos viendo que Canadá es positivo y Alaska es negativo. Entonces, como este me dio positivo y está más cercano a 1.44, él me lo clasifica en Canadá. Como este me da negativo, se acerca más a menos 1.44, se acerca a Alaska. Pero realmente este que está aquí no fue bien ubicado. Entonces, eso es lo que hace. Esto es lo que hace el modelo.
pero es como en regresión. Yo también tengo los errores. Yo lo que busco es que los errores, la diferencia entre el valor pronosticado y el valor real, esto sea mínima. En este caso, yo espero que los clasificados erróneamente sean mínimos en el modelo, como es el caso este de aquí que no tuvo, a pesar de que me lo está clasificando en el clasificador 2, que es Canadá, y su centroide me lo está ubicado en este, él está teniendo una ubicación en Alaska. También podríamos ver qué características, porque puede ser que el pronóstico lo esté dando hacia el modelo y resulta que ese pudo haber sido también algún error en la definición a la hora de generar la base de datos, si fuera que en los datos reales nosotros vemos algún grado de solapamiento en algunos elementos, como lo vimos en el gráfico de dispersión original. Y eso también me puede hacer un ajuste a verificar si es que el modelo es el que está clasificando mal o si la clasificación que fue mal desarrollada o determinada o ese clasificador no se dio como tal porque quienes hicieron las observaciones pudieron haber tenido un error de tabulación o algún error de metodológico al determinar las mediciones. Entonces nosotros podríamos observar esto. Y entonces ya con esto terminamos el taller. Entonces ustedes van a tener que ver una demostración que les presento cuando se hacen inclusión todas las variables y cuando se hace inclusión por partes, que es un taller que ustedes disponen en el Classroom, pero que yo también les voy a mandar por correo. Entonces, continuamos entonces el sábado con el desarrollo de varios ejercicios donde tengamos dos grupos y tengamos tres grupos para que ustedes vean las diferencias y el método de inclusión todas juntas o inclusión por partes para que también vean las posibilidades de análisis que pueden disponer en análisis discriminante.